A continuación, el director ejecutivo del Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca nos habla sobre las iniciativas del sector privado para la reactivación económica. A esta hora de la tarde saludamos al doctor Edwin Maldonado, director ejecutivo del Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca. Buenas tardes, bienvenido a Debates, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, Oscar. Un saludo muy cordial para usted y para todos los que nos puedan ver el día de hoy. Muchas gracias por la invitación a tu programa. Doctor, ¿cuáles son los sectores más afectados a causa de la pandemia en nuestro país, en particular en el Valle del Cauca? Sí, en particular en el Valle del Cauca, que es un departamento que tiene una estructura económica muy diversa, la afectación también ha sido muy diversa. Hay unos sectores económicos que incluso no cerraron nunca y que han podido beneficiarse durante esta pandemia, han vendido más de lo normal, han podido aprovechar las necesidades en materia de seguridad alimentaria, de bioseguridad. Hay otros sectores económicos que entraron a operar en la primera etapa, que hicieron la apertura económica y fueron reabriendo gradualmente sus operaciones y ya están en una mejor operación, aunque todavía no están pues en su máxima capacidad. Y por último, están los sectores más afectados, que son los relacionados con los sectores que tienen alta interacción social entre personas, lo relacionado con la educación, que incluso no ha podido abrir completamente, lo relacionado con el turismo, con la diversión, el ocio, la gastronomía. Todos estos sectores se han visto muy afectados porque no han podido entrar a operar activamente a toda su capacidad, funcionan bajo unas restricciones muy altas y adicionalmente cada cierto tiempo se ven afectados por nuevas restricciones que perjudican su operación y hace que estén en constante incertidumbre, no han podido recuperar su capacidad de trabajo, vieron afectado su flujo de caja porque no tenían ingresos durante mucho tiempo y todavía no lo han podido recuperar porque no tienen ventas sostenibles y no han podido acceder a créditos en los mercados tradicionales que les permita acomodarse a esta nueva realidad que estamos enfrentando todos. Entonces, se puede decir que esos sectores, por esas características de servicios, de estar con la gente, no han podido reactivarse completamente y son los más afectados. Para ser un poquito más concreto, doctor, ¿de qué sectores estamos hablando? Sí, en el sector comercio hay unos sectores que se han reactivado, otros no. Entonces hay unos sectores, por ejemplo, el sector de textil y todo no están completamente bien porque la gente ya no está comprando como antes ropa. En el sector industrial, en la mayoría de sectores están bien, pero algunos que dependen de venderle a sectores horeca, que son hoteles, restaurantes y cafeterías, no están todavía muy bien. Eh, y, y esos sectores, o sea, lo que es hoteles, restaurantes, bares, cafeterías, son los más afectados en este momento. Con las nuevas restricciones se han visto más afectados todavía, pero son los que explican gran parte de la pérdida de empleo que hay que decirlo, gran parte también es empleo de mujeres que se ocupan en esta labor. Entonces es un tema que está abriendo más las brechas de género en la región y en el país. Doctor Edwin Maldonado, ¿qué opina usted de las nuevas medidas tomadas tanto por el gobierno nacional como local para prevenir la propagación del virus? Sí, desde el sector empresarial entendemos la situación que estamos según las cifras acercándonos a un tercer pico de la pandemia y quizás es necesario revisar las medidas, pero sí llamamos la atención de que estas medidas están entorpeciendo la reactivación económica porque afectan a las empresas al incurrir en costos porque por ejemplo un restaurante que tenía planillado para estas 2 semanas trabajar, haya comprado materias primas, haya planificado el personal, pues va a perder esa plata porque mucha materia prima es perecedera, se pierde o algo, pierde la planificación porque no está utilizando todas las horas que tenía planificada. En otros sectores también se ve esta misma afectación y además crea incertidumbre. Ustedes se imaginan una empresa que esté pensando en reactivarse, que haya dejado personal afuera y que piense en retornarlo, lo pensará 2 veces. ¿Será que si de pronto yo retorno mi equipo de trabajo y me cierran en un mes, en una semana, no hay cómo planificar las actividades? Entonces, estas nuevas restricciones lo que crean es incertidumbre e incluso están las cifras. El mes pasado, el mes de enero, cuando se volvieron a presentar cifras
negativas fue porque hubo restricciones. Estas restricciones llevaron a que las empresas incurrieran en sobrecostos alrededor de 0.9 billones, escuchen, 0.9 billones a 1.2 billones de pesos por esos cierres, por los sobrecostos, por las pérdidas y sobre todo por los ingresos que no reciben las empresas, que son claves para reactivarnos y sobre todo para recuperar el empleo. Entonces, de alguna manera, lo que hemos pedido a las autoridades es una mayor planificación en estas normas, una concertación con el sector privado para saber con antelación qué hacer, pero también hemos pedido que seamos más innovadores. Ya la misma sociedad, la misma población no aguanta las mismas medidas que se tuvieron que hacer al principio del año. Ya hay un desgaste económico, la gente necesita recursos, hay un desgaste psicológico, entonces hay que ser más innovadores, si es necesario reforzar las campañas pedagógicas, pero hay que encontrar otras maneras que no vayan en contra de la reactivación del empleo, que es lo que nos preocupa a todos. Doctor Edwin Maldonado, director ejecutivo del Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca, así las cosas y desde su óptica, ¿cómo se podía generar un equilibrio entre la pandemia y la economía? Lo primero que hay que entender es que son dos cosas que son complementarias. No se puede ver la salud por un lado y la economía por otro lado. Es necesario que haya un ambiente claro en la ciudadanía al respecto, porque hay veces se ve eso como una contradicción y es necesario aclarar. Lo segundo es que desde el sector empresarial somos conscientes que la mejor estrategia de reactivación es que no haya virus, es que podamos salir, que no haya ningún problema. Entonces, para que exista esa convivencia entre la salud y la economía es necesario trabajar todos con los mismos objetivos, trabajar en acelerar el plan de vacunación. Parte de la reactivación va a depender de que esa vacunación se lleve a un buen término, que llegue al 70% de la población para que haya lo que llaman la inmunidad de rebaño. Entonces es necesario que todos estemos en firme en eso, reforzar las campañas para que la gente sea consciente que el cuidado está en nuestras manos, que por más que existan normas o algo, depende de lo que hagamos en nuestras casas, de los cuidados que tengamos, de las cosas que ya conocemos todos, pero que muchas veces no hacemos. Entonces, si llegamos a ese entendimiento, la gente podrá ser consciente de que si no se comporta bien, nos toca cerrar y eso afecta a los empleos de familiares, de amigos, de toda la sociedad y no podemos estar bien. Entonces es necesario llevar las dos cosas de la mano, estar haciendo un monitoreo constante y para eso es muy importante la comunicación entre toda la sociedad, el gobierno local, con el sector privado, para estar monitoreando qué pasa y tomar las mejores decisiones, pero de forma planificada y procurando el menor impacto posible. Sabemos que hasta que no esté vacunada la mayoría de la población, vamos a estar con algunas restricciones, pero tenemos que balancearlas para no afectar la vida social y económica de las personas. ¿Cómo ha sido el acompañamiento del gobierno departamental y local para superar esta crisis económica, la que ustedes están viviendo? Hay que aclararlo y rescatarlo, que es que desde que inició esta pandemia hubo un diálogo constante con el sector público en el departamento, con la alcaldía, incluso con otras alcaldías diferentes a la capital. Al principio, pues la preocupación era qué pasaba con esas restricciones, hubo mucha colaboración para aclarar las diferentes medidas, mirar qué pasa, todo dependía mucho del gobierno nacional, entonces llegaba acá y lo revisábamos, cómo entran a operar las medidas, qué pasaba con la gente vulnerable que no puede trabajar y no tiene recursos, entonces por eso se hicieron en conjunto con el gobierno muchas campañas para apoyar en temas de seguridad alimentaria, las personas más vulnerables, y luego, cuando ya se permitió a través del gobierno nacional la apertura de algunos sectores, se hizo un proceso de coordinación público-privada para que esa reapertura fuera responsable, biosegura, y poco a poco se fue haciendo esa reapertura y gradualmente se fue recuperando parte del empleo. Lamentablemente, pues en enero se dio como una desunión con la alcaldía de Cali, se empezaron a tomar medidas sin previa comunicación y socialización, pero en febrero ya retomamos el camino, conformamos unas mesas de trabajo y durante 2 meses, febrero, marzo, trabajamos de manera mancomunada todos los gremios con el sector público, ideando
creando propuestas para salir de esta crisis y reactivar el tejido empresarial y recuperar el empleo. Entonces, estos últimos 2 meses han sido un espacio que fue más allá de la colaboración necesaria por la pandemia, a un espacio de colaboración pensando en el futuro. Se definieron unos temas de corto, mediano y largo plazo que esperamos que a partir de este mes se puedan concretar, pero realmente sí ha habido una comunicación efectiva que ha permitido que podamos minimizar esta crisis. Y quiero destacar que, por el ejemplo que comentaba ahorita, el ejemplo que comentaba de la reapertura, Cali, incluso el ministro de Comercio lo dijo, fue la ciudad que más rápidamente hizo la reapertura económica y la hizo de forma organizada, sin causar tropiezos, solo que lamentablemente ahorita, pues con lo que pasó en diciembre, y, que hubo un incremento de los contagios y que eso fue lo que creó pues el problema en enero, pero veníamos bien, veníamos como una articulación y hay que destacarlo y hay que mantenerla. Le hemos dicho al gobierno nacional que esas comunicaciones constantes, necesitamos saber qué pasa en salud, qué medidas están tomando y cómo recausamos la economía de la región. Ahora que usted menciona el gobierno nacional, ¿qué opina de la controvertida reforma tributaria? Hay muchas visiones del sector empresarial al respecto de esta reforma que hasta que yo tengo información todavía no hay el texto oficial, no sé si ya salió hoy, pero hemos venido monitoreando el tema y de las ideas que se conocen hay muchas posiciones, pero en general, incluso esta sí es posición mía, creo que no es un año conveniente para plantear una reforma tributaria. Estamos en una crisis. Es cierto que se vieron afectadas las finanzas del sector público, pero Colombia es un país que tiene unos buenos indicadores macroeconómicos que le permitirían acceder a recursos internacionales. Se puede hacer muchos esfuerzos en materia de reducción y reasignación del gasto. Hay que cambiar el tamaño del Estado y hacerlo más eficiente. Entonces hay un gran margen para ahorrar costos e invertir de la mejor manera los recursos, porque entendemos que lo que se quiere es reinvertir los recursos en la parte social, en las ayudas que requieren las empresas, pero como primer punto, no creemos que sea necesario en este momento, al menos en el primer semestre. Hay que primero mirar cómo queda la economía, cómo terminan los indicadores, para ahí sí tomar una decisión. Yo pensaría que eso sería el otro año. Pero teniendo en cuenta pues que ya se va a presentar, lo importante sería que estas reformas se enfoquen en lo importante, en hacer más equilibrado el sistema tributario, más equitativo y más competitivo, que no vaya en contra de la reactivación económica, de la generación de empleo. Para eso es muy importante tener en cuenta que los impuestos a veces espantan a las empresas, espantan la inversión. Hay que revisar ese tema. No estamos de acuerdo, y eso sí lo digo explícitamente, con cualquier medida que afecte el poder adquisitivo de las personas. Temas como el IVA, no es el momento para revisarlos ahora que la gente no tiene recursos para temas de alimentos, para temas de los bienes necesarios, no es un momento. Entendemos que el objetivo es volver más progresivo el impuesto a través de la devolución del IVA, pero creemos que esta devolución se debe hacer primero, complementar un gran porcentaje de la población y ahí sí pensar en cómo extender el IVA, porque es una medida que técnicamente sí es buena, pero no es el momento para hacerla, porque la gente está afectada en su bolsillo y lo que necesitamos es medidas que le aumenten los ingresos a las empresas y a las personas. Doctora, ¿a usted le gusta la idea de que el sector empresarial, el sector privado, adquiera las vacunas para vacunar a sus empleados? Sí, nosotros hemos promovido eso, hay varios gremios interesados y creemos que al paso que vamos, como está la vacunación, no vamos a tener esa inmunidad de rebaño en muy poco tiempo como se requiere. Entonces es necesario entrar a complementar. Lo que se quiere es complementar y no ir en contra del Plan Nacional de Vacunación, sino que las empresas, al tener pues sus colaboradores en un ambiente, tener cercanía con sus familias, se les facilitaría el proceso para apoyar el plan de vacunación. Entonces hay muchas formas de apoyarlo. Las empresas incluso ya están apoyando en la parte logística, con implementos, pueden facilitar los espacios, las bases de datos para llegar y otra forma es comprando vacunas para que se complemente con lo que está haciendo el gobierno local y así en menor tiempo posible, ojalá en este año tuviéramos la mayoría de la población vacunada. Entonces, teniendo claro que ese es el objetivo, creemos que es pertinente y se mantendría el objetivo de que es que la vacuna sea gratuita, porque el objetivo no es venderla ni cobrarle a nadie, solo entrar a complementar la labor y la función que tiene el sector público.
Finalmente, doctor Edwin Maldonado, director ejecutivo del Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca. ¿Cuáles son los retos y las expectativas para este año? Sí, los retos de este año es que por fin nos pongamos de acuerdo en la forma en cómo planificamos las diferentes medidas restrictivas. Es necesario hacer un plan para todo este año, cómo funcionaría, por ejemplo, el Día de la Madre, el Día del Padre, las diferentes fechas, tener claro para que las empresas se puedan planificar. Le hemos venido diciendo al gobierno que las empresas planifican con un mes, 3 semanas de anticipación sus medidas, el personal que requieren, las materias primas que requieren. Entonces es necesario ponernos de acuerdo, estar articulados, monitoreados y hacer un reforzamiento en las campañas pedagógicas. Los diferentes gremios de la región se han ofrecido a la alcaldía, a la gobernación, en reforzar esas campañas para apoyar también al sector informal. El sector formal ha venido invirtiendo alrededor del 20% de los costos ya son en temas de bioseguridad para garantizar ambientes bioseguros en sus trabajos, pero es necesario reforzar a las empresas y a las personas que están en la informalidad y que no están cumpliendo los protocolos. Entonces hay que hacer unas campañas, reforzar, generar conciencia. Esto va a permitir generar un ambiente de certidumbre que permita el segundo punto, que es recuperar la confianza del consumidor para que retornen las ventas, para que retorne la capacidad de consumo, que esto es muy importante. Algunas empresas, aunque están vendiendo ahora, no están vendiendo lo suficiente, incluso están trabajando a pérdidas. Entonces es necesario generar confianza para que la gente vuelva a comprar y eso solo se hace a través de certidumbre y a través de empleo. Y lo tercero, que esperamos que se pueda concretar este año, es que todas esas ayudas del gobierno nacional le lleguen a la mayoría de empresas, que el gobierno distrital pueda activar estos programas que acordamos para acompañar a las empresas a que se puedan adaptar a esta nueva realidad. Hay que hacer muchos cambios en temas de transformación digital, en temas de reconversión tecnológica, temas de ambiental. Entonces, las empresas necesitan ese acompañamiento. Y por último, está el tema de facilitar el acceso de las empresas a capital de trabajo. Hasta ahora, varias empresas han accedido a préstamos, a recursos, han podido acceder al subsidio del PAEF, pero no todas. Del total de más de 120.000 empresas del Valle, alrededor de 13.000 o 14.000 han accedido a estos recursos. Entonces se requiere amplificar el tema para que muchas empresas tengan capital de trabajo, puedan salir adelante, puedan reenganchar el capital humano. Entonces se requieren nuevas líneas de crédito innovadoras, con unos criterios más flexibles que entiendan la realidad de esta situación, porque muchos sectores están como bloqueados por el riesgo que implican, pero es necesario cambiar esto para que las empresas tengan capital y músculo financiero. Doctor Edwin Maldonado, director ejecutivo del Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca, muy amable, muchos éxitos y hasta otra oportunidad. Muchas gracias de nuevo por la invitación y un saludo para todos. Que esté muy bien. Esperemos que este año sea el año de la reactivación económica de nuestra región y seamos líderes a nivel nacional. Ok, doctor, que así sea. También muchas gracias a la Oficina de Comunicaciones del Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca.